Muy buenas tardes hermanos, los saludo a todos en el amor del Señor. A continuación les compartiré la predicación correspondiente al domingo 15 de noviembre, titulada Camino a la Cruz. Comenzaremos con la lectura de Mateo capítulo 27, versículos del 31 al 34. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Mis hermanos, vemos en los textos anteriores a lo leído, cómo a base de mentiras y juicios injustos, el pueblo de Jerusalén, dirigido por sus sacerdotes, ancianos y gobernantes, logran condenar a muerte a Jesús. Un hombre inocente, no solamente un hombre, sino nosotros sabemos que era el Hijo de Dios, condenado a sufrir en una cruz. En el proceso, exigieron a Pilatos a que soltase a Barrabás, un activista político y asesino. En definitiva, un hombre pecador, que merecía el más alto castigo por sus actos. Y vemos en esta figura como un hombre inocente toma su lugar. Jesús toma el lugar de Barrabás, un hombre pecador, así como Jesús toma también nuestro lugar. Cuando vemos la narración de la crucifixión de Jesús, vemos que están llenas de alusiones y citas del Antiguo Testamento, con la intención de mostrarnos que todo cuanto estaba ocurriendo era llevado a cabo por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En el libro de Salmos capítulo 22 y en el libro de Isaías 53 nos reflejan cómo la crucifixión era solo algo ya anunciado y permitido por nuestro Dios. Mis hermanos, no es Satanás derrotando a Jesús, no es la victoria del príncipe de este mundo, no es este acto de muerte y sufrimiento, de derrota aparente, sino es un acto de triunfo más, y es el acto de triunfo más glorioso sobre el pecado y toda manifestación demoníaca existente. Luego de que Jesús fue juzgado, estando en la residencia del gobernador romano en Jerusalén, emprende camino hasta el Gólgota, un monte cercano a la ciudad, donde debía ser ejecutado. Mateo 27, versículo 33 nos relata cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de la calavera. El lugar en la actualidad podría ser identificado como el Calvario de Gordón, llamado así en honor al general británico Charles Gordon, quien en peregrinaje a Tierra Santa a fines del siglo XIX investigó sobre el Gólgota y las verdaderas tumbas de Jesús. Después del transcurso del tiempo y de todos los acontecimientos que tuvieron lugar en la ciudad de Jerusalén, se debieron modificar el relieve del terreno. Se hace difícil emitir entonces un juicio y más bien han surgido simplemente conjeturas. Pero el lugar escogido por Gordón parece ser el más cercano a la descripción bíblica, porque allí se encuentra una formación rocosa que se parece a una calavera. En su recorrido Jesús tendría que pasar por alguna de las calles principales de la ciudad, llevando la cruz en la que sería ejecutado. Esta era una costumbre que tenía el propósito de humillar y también amedrentar a los judíos de cualquier intención de rebelarse contra Roma. En el libro de Marcos, capítulo 5, nos dice que un hombre llamado, capítulo 15, perdón, nos dice que un hombre llamado Simón de Cirene fue entonces obligado a cargar con la cruz. Esto nos hace pensar en el nivel de debilidad física que Jesús tenía en esos momentos. Y la verdad es que no es de extrañar.
Recordemos que desde la noche anterior, cuando había estado celebrando la cena pascual con sus discípulos, todo había ocurrido muy rápido y con mucha intensidad. Y la verdad que el Señor no tuvo tiempo de descansar o de comer. Recordemos que después de la cena Jesús estuvo enseñando ampliamente a sus discípulos, según nos relata la palabra. Luego fue al huerto del Getsemaní donde oró con gran angustia y tristeza. Ahí comienza un desgaste físico y emocional de nuestro Señor. Al cabo de un rato llegó Judas con mucha gente armada para detenerle y de allí fue interrogado a lo largo de la noche, se burlaron de él, fue juzgado, azotado brutalmente y finalmente condenado. Si tenemos en cuenta todo esto, no es de extrañar que en esos momentos Jesús estuviera realmente agotado o muy debilitado, al punto de no poder cargar con el peso de este madero. En cuanto a Simón de Cirene, es muy poco lo que sabemos de él. Provenía de Cirene, una ciudad en el norte de África, pero desconocemos cuánto tiempo llevaba viviendo en Jerusalén. Este Simón fue obligado a cargar la cruz o parte de ella. De hecho, lo que cargaban era el madero transversal y el vertical solía estar ya en el lugar donde iba a ser ejecutado. Simón no podía negarse a hacerlo porque los romanos tenían la facultad de requisar a cualquier hombre para que presentara un servicio como el de llevar una carga. Mis hermanos, al igual que Simón, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. Esto que sucede con Simón, este acontecimiento ha llegado a ser una buena ilustración para nosotros de lo que significa llevar la cruz. Y lo que leímos hace un momento nos destacaba que lo llevaron a un lugar llamado Gólgota. Ya vimos qué significaba ese lugar, pero lo más importante es darnos cuenta de lo que el lugar de lo que el lugar significaba más profundamente. Para eso tenemos que leer el libro de Hebreos 13, versículos 11 y 12, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Este pasaje de Hebreos nos recuerda que la muerte de Cristo fue un sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Para ello el autor inspirado hace referencia al libro de Levítico, donde se nos explica que la ofrenda por el pecado era diferente a las otras, porque el sacerdote la tenía que quemar fuera del campamento, según detalla el libro de Levítico, capítulo 4, versículos del 13 al 21. Y vemos que Jesús fue el cumplimiento de esta ofrenda, pues que él también sufrió fuera de la ciudad. Es decir, era necesario que Jesús hiciera este recorrido y llegara a un lugar fuera de la ciudad para ser sacrificado. Marcos 15 nos relata una serie de hechos que sucedieron en su crucifixión, llegando al Gólgota hasta su posterior muerte. Les pido, mis hermanos, que busquen en sus Biblias entonces, porque iremos leyendo versículo a versículo del capítulo 15 de Marcos, desde el versículo 23 en adelante. Además, estaremos comentando algunos otros versículos de los Evangelios, así complementando el estudio del día de hoy. Entonces, en el libro de Marcos, capítulo 15, desde el versículo 23 en adelante, dice así: y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo bebió. Cuando llegaron al lugar en el que Jesús iba a ser crucificado, hambriento, humillado, cansado, maltratado, ya en ese momento tal vez insolado o con niveles de deshidratación visibles, le ofrecieron vino mezclado con mirra, que servía como un anestésico para menguar de alguna manera los dolores físicos, pero él no quiso beberlo. Tenía que vivir el sufrimiento, la ira de Dios tenía que ser satisfecha estando él consciente, no dormido, no anestesiado, ni mucho menos drogado. Esto se ve más adelante. El Señor
Jesús permaneció consciente hasta el último momento antes de entregar su vida, antes de morir en la cruz. En el versículo 24 dice, o detalla de que lo crucificaron, cuando lo hubieron crucificado, son las palabras exactas. Los evangelios no describen en detalle cómo era el proceso de la crucifixión. Nosotros lo conocemos por el trabajo de algunos historiadores, investigadores, y para fines de este estudio es necesario entenderlo. ¿En qué consistía la crucifixión? Primero, la crucifixión era un proceso donde se humillaba al prisionero en público. Lo primero que se hacía era desnudarlo. Luego se colocaba la cruz en el suelo y se acostaba el reo de espaldas sobre ella. Las manos eran atadas o clavadas a la barra horizontal del madero y los pies a la barra vertical. Sabemos que en el caso de Jesús, tanto sus manos como sus pies fueron clavadas, según detalle Juan capítulo 20, versículo 25, o también el Evangelio de Lucas, capítulo 24, desde el 39 al 40. La cruz se llevaba luego a una posición vertical y se le dejaba caer en una cavidad previamente preparada en el terreno. Una vez la cruz entonces levantada, la verdad es que no era algo muy alto, quedando siempre los pies de la víctima separados del suelo por no más de medio metro, o tal vez un poco más, con lo que era posible entonces la comunicación, algo discreta, pero sí era posible, entre la persona que estaba siendo crucificada y las personas que estaban crucificándolo o estaban como público observando. Y esa clase de comunicación es la que describen los evangelios entre Jesús y las demás personas que lo rodeaban en ese momento. Una vez crucificado, quedaba allí suspendido, expuesto en total impotencia al intenso sufrimiento físico, repudio público, al calor del día y muchas veces también al frío de la noche, porque la tortura podía prolongarse durante varios días, hasta que el reo moría lentamente de hambre, de sed o de sangrado, llegando en muchas ocasiones al punto de dar señales claras de locura en medio del intenso sufrimiento o incluso perder el conocimiento. Entonces este castigo fue inventado para hacer la muerte tan penosa y prolongada como el cuerpo humano pudiese resistir. Se dice que es el método más cruel de ejecución jamás practicado. Esta fue la forma elegida por Dios para satisfacer su ira. El versículo 24 también destaca que repartieron entre sí sus vestidos. Cuando los soldados terminaron de crucificar a Jesús, se sentaron y echaron suerte sobre los vestidos de Jesús. Tal y como se escribió en el libro de Salmo, llama la atención este ejemplo de indiferencia frente a la muerte de Jesús en la cruz. Un hombre sufriendo una de las torturas más grandes existentes y los soldados ahí jugando o echando suerte para saber quién se quedaba con las posesiones de Jesús. Esta parece que era una costumbre romana, según la cual las ropas del ejecutado correspondían o eran entregadas al pelotón de ejecución. Así lo desposeían, le quitaban a Jesús de lo único que le quedaba en ese momento, en el terreno material o en el terreno de este mundo. Pero al hacerlo, cumplieron con total exactitud otra profecía de la Escritura. En el libro de Salmos, capítulo 22, versículo 18, dice así: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Así como fue escrito, entonces la palabra se cumplió. Luego el versículo 26 destaca que se le escribió un letrero, un título escrito de su causa, el cual era el rey de los judíos. Existía una costumbre que tenían los romanos de colocar la causa de la ejecución en la parte superior de la cruz. Pilato mandó que fuera escrita en 3 idiomas, en hebreo, en griego
y en latín, como nos relata el libro de Juan, capítulo 19, versículo 20. De tal manera que todas las personas que pasaban por allí pudieran leerlo, reconocer el escrito y saber qué es lo que este letrero decía. La frase elegida fue: el rey de los judíos. No era ladrón, no era asesino. Lo escrito en el letrero, como se acostumbraba, no era algo así. Eh, y la verdad es que se puede creer que el gobernador romano estaba un poco molesto porque los dirigentes judíos de alguna manera ganaron o tuvieron una victoria sobre él al forzarlo a crucificar a Jesús. Él sabía perfectamente que era inocente, así que muy probablemente hizo escribir este título a mano de venganza personal, expresando así el cinismo de los judíos que acababan de crucificar a su propio rey. En el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 19, versículos 21 y 22, se relata que los principales sacerdotes entendieron la intención de Pilato y rápidamente le reclamaron que quitara ese título, algo que el gobernador romano se negó a hacer. El versículo 27 dice así: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda. Crucificaron con él entonces a dos ladrones. El libro de Marcos lo describe como ladrones, palabra que Juan utiliza también para referirse a Barrabás en el capítulo 18, versículo 40 del libro de Juan. Así que tal vez debamos pensar que ellos no solamente eran ladrones, sino también eran parte de alguna resistencia contra el poder romano, por eso estaban siendo entonces tan cruelmente castigados. En ese caso Jesús fue colocado en medio de ellos porque fue considerado un delincuente de la misma clase. Pero esta asociación no era nueva. Jesús se había caracterizado todo su ministerio por su contacto permanente con los pecadores, con ladrones, con prostitutas, al punto que los judíos lo menospreciaban diciendo que era amigo de publicanos y de pecadores. Aquí, mis hermanos, hago un alcance. Claro que Jesús compartió con pecadores, comía en la misma mesa, los trató con cariño y con amor, con respeto, dignificándolos muchas veces. Pero siempre, primero, destacó los pecados que ellos cometían. Recordemos a aquella mujer en el pozo: 5 maridos has tenido y el que tienes actualmente no es el tuyo, parafraseando el texto que nosotros conocemos. Y además de enfrentarlos a su pecado, siempre los invitó a cambiar. Vete y no peques más. Esa fue una frase recurrente en su ministerio. En la actualidad vemos una opinión errada de nuestro Señor Jesús. Lo destacan solo su actitud de amor al pecador y nos invitan a recibir y amar y a mantener una relación con aquellas personas que necesitan de Dios, y eso no está mal, pero no nos olvidemos del llamado al cambio y a enfrentar a estas personas que se acercan a Dios a su pecado, invitándoles a que no pequen más. Incluso entonces en la cruz su cercanía con los pecadores dio fruto, puesto que según nos informa Lucas, finalmente uno de los dos ladrones que estaba crucificado con él se arrepintió y le reconoció como rey, como detalla el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 40 al 43. El versículo 28 del capítulo 5 de Marcos que estamos estudiando destaca que se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Una vez más se cumplió entonces otra parte de la escritura. Isaías 53:12 dice: por tanto yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. La Biblia igual destaca de que en ese momento personas pasaban y lo injuriaban. Marco distingue 3 grupos diferentes.
En el libro de Marcos capítulo 15, versículo 29 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Ahí podemos ver que habían personas que simplemente pasaban y lo injuriaban. El otro grupo que identifica el libro de Marcos está en el versículo 31. De esa manera también los principales sacerdotes escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Entonces en el primer grupo estaban los que pasaban simplemente, había otro grupo, los cuales eran los principales sacerdotes, y el tercer grupo eran aquellos que estaban crucificados con él, porque ellos también, o uno de ellos también lo injurió. En el versículo 32 dice, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. De esta manera se cumplió otra profecía. Salmo 22, versículos 7 y 8 dice, todos los que me vean me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Vemos entonces que en estos tres grupos vemos tres actitudes. Aquellas personas que pasan, aquellas personas que no conocen profundamente a Jesús, pero aún así lo juzgan, y aquellos otros como los sacerdotes que se suponían que conocían la ley, tenían un reconocimiento, tenían la palabra en sus manos para interpretarla, entenderla y saber que era el Mesías el que estaba frente a ellos, pese a eso también lo juzgaba. Y el tercer grupo, el de los ladrones, también hablaba mal de él, o por lo menos uno de ellos. En el libro de Lucas nos explica que uno de los ladrones lo injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso está en el capítulo 23, versículo 39 del libro de Lucas. A pesar de estar a las puertas de la muerte, este ladrón no tenía ningún temor de Dios. Tampoco sufría ningún remordimiento en su conciencia por los pecados cometidos y aún así quería salvarse de esta muerte, o por lo menos atrasar algo, lo que le iba a suceder en algún momento, porque si no era en ese momento sería en algún otro lugar donde iba a llegar su muerte. Este hombre no buscó una solución eterna, solo buscó satisfacer una necesidad humana momentánea. Y esa actitud es muchas de las actitudes que tienen las personas que se quieren acercar a Jesús. Mientras hay aquellas personas que juzgan desde lejos, hay otras personas que conociendo, teniendo la verdad revelada, y también critican y juzgan a Cristo. También hay personas que estando en la cercanía, en la presencia de Dios, solo buscan una satisfacción momentánea, humana, carnal. El otro ladrón que estaba siendo crucificado manifestó otra actitud, manifestó una actitud completamente diferente. Incluso reprendió a su compañero por el pecado y por la blasfemia y por lo que estaba haciendo, y a Jesús le dio palabras muy consoladoras, y Jesús en respuesta a eso le dio palabras muy consoladoras, porque este ladrón, el segundo, no solamente reprende al ladrón que no estaba arrepentido, sino también lo reconoce como Señor y le dice, Padre, por favor, ten piedad de mí, o acuérdate de mí. A lo que Jesús le responde, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si leemos el texto bíblico, Lucas 23, versículos 40 al 43, el cual nos relata este momento, nosotros nos podemos dar cuenta de la intimidad que tiene este hombre con Jesús y la oportunidad de cambiar todo lo hecho
por él en toda su vida, simplemente con reconocer su pecado, reconocer su humanidad y no buscar una solución superficial y momentánea, sino entender que al creer en Jesucristo tenía una solución eterna. El versículo 33 dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. 3 horas de oscuridad. Ya habían pasado 3 horas en la cruz. Desde que llegó y lo crucificaron, había estado ya ahí 3 horas. Estaba a la mitad del proceso de la muerte. Sobre las 12 del mediodía, exactamente a esa hora ocurrió algo asombroso, algo sobrenatural. No es una forma literaria, no es una poesía o una exageración. Este relato es real. Hubo tinieblas sobre la tierra. Podemos intentar encontrarle alguna explicación científica. Tal vez fue una nieblina fuerte, tal vez simplemente se nubló el cielo, tal vez hubo un eclipse que ellos no podían prever. De eso no estoy seguro. De lo que estoy seguro es que sí sucedió sobrenaturalmente algo en la naturaleza que dio por consecuencia la oscuridad total. A las 12 del día, a esa hora cuando el sol brilla con más intensidad, Dios se manifestó por medio de la naturaleza de forma entonces sobrenatural. Hasta ese momento Jesús había sido abandonado por todos los hombres. Sus apóstoles en primera instancia arrancaron. Posterior a eso, Pedro lo negó. Quienes le seguían y le recibieron como rey días antes, ahora le escupían y lo humillaban. Completamente desamparado, completamente solo. Pero al entrar dentro de esas densas tinieblas que cubrió en el Gólgota, el Señor Jesús estuvo completamente solo, porque en ese momento no solamente fue abandonado por sus amigos, por sus seguidores, por sus apóstoles, sino también fue abandonado incluso por Dios, Dios mismo. Jesús lo expresó así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uno se pregunta, al igual que Jesús, ¿por qué? ¿Por qué Jesús fue desamparado de ese modo? Claramente, las tinieblas le separaron de su Padre. Todos los pecados de la humanidad en ese momento, no de manera simbólica, sino de verdad, estaban imputados sobre Jesús. Todos los pecados que se han cometido y que se van a cometer, los pecados que ustedes, mis hermanos, y que yo hemos hecho, estaban ahí. Pablo en el libro de Corintios, en la segunda carta, versículo 5 o capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos, justicia de Dios en él. Si el resultado del pecado es la separación de Dios, al cargar con la culpabilidad de nuestros pecados en la cruz, Dios tuvo que apartarse de su Hijo y exponerlo a su ira y justicia divina. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es reiterativa la idea de que el pecado separa a Dios del hombre, ya que la inmundicia del pecado no puede entrar en contacto con la santidad perfecta de Dios. En ese momento entonces, todos los pecados de la humanidad estaban sobre Jesús, y en ese momento entonces la santidad perfecta de Dios no puede estar en la presencia. Y en ese momento Jesús no solamente fue desamparado por sus seguidores, por sus amigos, sino también por Dios. En el libro de Salmo, capítulo 22, versículos 1 y 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Aquí se describe la ruptura entre el Padre y el Hijo, lo que constituye un misterio imposible de explicar. Cristo era Dios y como tal no podía haber ruptura dentro de la Trinidad, pero al mismo tiempo era hombre y en esa condición sí podría sufrir la separación con Dios. Sin embargo, él era un hombre perfecto, sin mancha. Por lo tanto, tampoco había ninguna razón para que esta ruptura se produjera. Pero la razón de esta separación la encontramos en el hecho de que él estaba en ese momento ocupando el lugar del pecador. No quiere decir que se hizo pecador por nosotros, sino que se presentó como ofrenda por nuestros pecados. Él fue nuestro representante legal, quien recibió el castigo por todos nosotros. El versículo 36 dice, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en su caña, le dio de beber diciendo, dejad, vean si viene Elías a bajarle. Al comienzo de la crucifixión ya vimos que los soldados habían ofrecido o intentado entregarle algo de vino mezclado con mirra a Jesús, que era una bebida que se servía, como le expliqué, para atenuar los insoportables dolores. Pero él la rechazó, puesto que había elegido asumir conscientemente todo su sufrimiento. Pero después de 6 horas colgados en la cruz y bajo el sol abrasador del mediodía, Jesús gritó, tengo sed, como destaca el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28, tengo sed. Fue entonces cuando le ofrecieron un vino agriado, muy común entre los pobres, que también se podía considerar vinagre y que se tenía como una bebida para calmar la sed. Aquí nos encontramos de nuevo con el cumplimiento de la profecía bíblica, como señala Salmo 69, versículos 20 al 21. Dice así, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. En ese momento entonces la Biblia relata que Jesús, dando una gran voz, expiró. El libro de Marcos nos explica lo que Jesús dijo cuando dio esa gran voz, pero podemos verlo también en los otros evangelios. En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46, dice así, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Mientras que Juan, en el capítulo 19, versículo 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 3 maneras de relatar entonces la despedida o las últimas palabras de Jesús, teniendo en común de que fue una gran voz o tal vez como un grito. En esas condiciones en las que se encontraba un crucificado, golpeado, desangrado, no era normal que pudiera dar una gran voz, o sea, no era normal que pudiera gritar o dar una gran voz. De hecho, prácticamente no podían respirar. Así que era algo muy difícil. Pero esto fue algo que también me imagino que impresionó a los que escuchaban o a los que estaban ahí. Inclusive a un centurión romano que vigilaba la ejecución de Jesús, según el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 39. Y ese grito no era un grito de lamento, porque hubiese sido común y no impresionante, sino tenía otras características. Más que un grito de lamento, era un grito de victoria. El versículo 38 dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Mientras ocurría entonces esto en la crucifixión, en el Gólgota, algo pasó de manera paralela.
Para los que estaban en torno a la crucifixión, la oscuridad, el grito de Jesús, fue impactante. Pero lo que en ese momento ellos no sabían es que estos sucesos estaban teniendo un impacto espiritual que iba más allá de lo que ellos podían ver. Eh, este impacto era mucho más profundo, algo que trascendía en todos los planos existentes. Lo que en el paralelo sucedió en el templo lo demuestra. El enorme velo que separaba a Dios en el interior del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. El velo se rasgó de arriba abajo, no a la mitad, no un poco, no un desgaste. Este rasgarse de arriba abajo no era algo simplemente por una fatiga de material o porque esto estaba antiguo, sino se cortó de lado a lado de manera sobrenatural, lo que indica que fue una acción divina, no fue simplemente un desgaste de aquel velo. Esto fue la primera consecuencia de su muerte. Ver abierto el lugar santísimo al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, con muchas restricciones y muchas reglas para que esto pudiese resultar. Y ahora esa separación no existía. Ese velo que separaba el lugar santísimo fue rasgado, abierto. El camino hasta el lugar santísimo, que hasta ese momento permanecía cerrado, había quedado abierto para todos por la muerte del Señor Jesucristo y nunca más volvería a estar cerrado. Todos los hombres que lo desean pueden ahora acercarse a Dios sin la necesidad de que un sacerdote interviniera ahora por ellos. Todas las barreras entre el hombre y Dios han desaparecido. Ese es el significado profundo de la muerte que se estaba sucediendo en aquella cruz. La muestra más visible de lo que trascendía de la muerte de Cristo Jesús era esto. Dios rasgó el velo del templo, mostrándonos que en su infinito amor estaba abriendo su corazón para perdonar y recibir a todos los que lo desean. Por otro lado, al rasgarse el velo, Dios estaba manifestando su abandono de aquel lugar. Allí ya no quedaba nada de vida, y la presencia de Dios ya no viviría en ese lugar, sino viviría por medio de su Espíritu Santo en todos nosotros, en su iglesia. El libro de Hebreos lo explica. Hebreos 10, versículos 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Mis hermanos, no veamos la crucifixión, no veamos la muerte de Cristo como un acto de derrota, algo triste o algo con angustia. No nos avergoncemos de ver a Cristo crucificado. Ese, mis hermanos, es el acto de victoria visible más grande que Dios nos permitió conocer. Un acto glorioso que nos otorgó por gracia el ser hijos de Dios. Pablo mismo lo expresó en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo por lo cual sentirnos orgullosos, si hay algo por qué celebrar, más allá de un cumpleaños, más allá de un título universitario, más allá de un trabajo exitoso, mis hermanos, es la cruz de nuestro Señor, porque por medio de esa muerte, por esa crucifixión, hoy día somos llamados hijos de Dios. Nosotros sabemos que Jesús no merecía la maldición de Dios, sino que era nuestra propia maldición la que Él estaba llevando sobre esa cruz. Es aquí donde se ve de manera concreta el acto de amor más grande de Dios para sus hijos. Su justicia, su ira y su amor presentes de manera perfecta en la crucifixión del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga.